Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar ahora, avanzando en nuestro programa, de la narrativa en el siglo XIV, es decir, cuentos y novelas que se escribieron en este siglo. Y concretamente vamos a hablar de la figura de don Juan Manuel, autor de un libro que se titula El Conde Lucanor. Primero decir que don Juan Manuel, que le tenemos aquí, perteneció a la familia real. Fue nieto del rey Fernando III el Santo y sobrino del rey Alfonso X el Sabio. Incluso su padre pudo llegar a ser rey, porque Fernando III no tenía muy claro a cuál de sus 10 hijos le iba a nombrar heredero. Alfonso, que era el mayor, estaba dedicado a sus actividades culturales, sus libros, su astronomía, como ya os comenté, y pensó que Manuel podía ser el heredero. Sin embargo, se inclinó por Alfonso, que sería Alfonso X, y Manuel quedó como infante y por tanto su hijo, don Juan Manuel, también. Don Juan Manuel nació en el castillo de Escalona, en Toledo, ahí lo tenemos, y tuvo una importante participación política. Fue señor de Villena, de Alarcón, y participó con su rey Alfonso XI en numerosas batallas. De hecho, llegó a ser tutor de Alfonso XI mientras este era menor de edad. O sea que tuvo una importante participación política, pero no obstante también se dedicó a escribir. Ya digo, nació en Escalona, vivió también en este castillo que es el de Villena y también vivió en Alarcón. Alarcón es un castillo muy bonito, está en la carretera de Valencia, hay que desviarse un poquito, pero merece la pena verlo. Hoy es un hotel, hotel caro, y merece la pena ver, aunque solo sea la cafetería, las habitaciones, pues conserva un poco el estilo, sobre todo al llegar, el estilo medieval. Eh, Don Juan Manuel eh, murió en 1348, el año de la peste negra. Murió en Córdoba, pero fue enterrado en el monasterio de San Pablo en Peñafiel. No se sabía dónde estaba y en 1955, creo que fue, hace 4 días, como el que dice, apareció una urna con un esqueleto, ahí lo tenemos, se hicieron fotos, y había una inscripción que decía Don Juan Manuel, hijo de Manuel, contaba un poco su vida, y pues este es Don Juan Manuel, y hoy día está enterrado allí en ese convento. Don Juan Manuel, hemos dicho que es autor de El Conde Lucanor. El Conde Lucanor es un libro de cuentos. Guarda relación con otros libros de cuentos que existían en la Edad Media. Por ejemplo, mucho más antiguo, tenemos Las Mil y una Noches, un libro también de cuentos como El Conde Lucanor. Todos estos libros de cuentos tienen una característica. Hay una historia que los une, una historia más o menos simple, que une los cuentos, que es realmente lo importante. En el caso de Las Mil y una Noches, de autor anónimo, ya digo, es un libro muy más anterior, la historia que une esos cuentos es la del sultán y su relación con las mujeres. Cuenta la historia de dos hermanos sultanes, uno en una zona, otro en otra, y al primero de ellos le engaña a su mujer, decide matarla. Va a visitar a su hermano, que su hermano está de caza, y entonces por la noche se asoma a la ventana y comprueba que la mujer de su hermano también le engaña con un esclavo negro. Se lo cuenta a su hermano, a Shariar, y el sultán decide matar a su mujer y a partir de ese día casarse todas las noches y matar por la mañana a su esposa. Así lo va haciendo hasta que la hija del visir, Sherezade, decide casarse con el sultán. Su padre le dice, oye, no hagas esto que te van a matar al día siguiente. Pero ella, astuta, lo que hace es contarle un cuento al sultán de tal manera que no lo termina. El sultán está muy intrigado y como no ha terminado el cuento, dice, te lo contaré mañana. El sultán decide no matar a su mujer. Sherezade cuenta el final de ese cuento y el principio de otro cuento y así lo va dejando sin terminar. La intriga hace que el sultán no mate nunca a Sherezade.
Y así pasan 1001 noches y por tanto aparecen un montón de cuentos. Entre los cuentos está Ali Baba y los 40 ladrones, Aladino, el de la película Aladín, bueno, unos cuentos muy conocidos, otros no tanto y otros muy conocidos. ¿Cómo acaba la historia? Bueno, pues Sherezade se queda embarazada, tiene un bebé y entonces el sultán ya no puede matarla, puesto que es madre de su heredero y de alguna manera ha surgido una relación entre ellos. Otro libro de cuentos muy conocido es el de Camerón, de Giovanni Boccaccio, ya os lo conté, los jóvenes que se esconden para refugiarse de la peste negra. Bueno, existen más cuentos, como los cuentos de Canterbury, que son dos caminantes que van hacia Canterbury y se aburren y se van contando cuentos por el camino. Hay varios tipos, libros de cuentos. Pero nosotros, el que nos ocupa, el que vamos a estudiar, es El Conde Lucanor de Don Juan Manuel. Don Juan Manuel también escribió... ¿Está grabando? Sí. Don Juan Manuel también escribió otros libros. Hay un libro de la caza. Como era noble, pues se dedicaba a las actividades propias del noble, la lucha y también la cetrería, la caza. El libro de la caza es un libro interesante porque hace una descripción de los animales que dices, bueno, mira, es un cazador, pero para ser del siglo XIV tiene una cierta preocupación por las costumbres, la vida de los animales. O sea, que es una especie de ecologista del siglo XIV. Pero bueno, es igual. El libro importante, el libro que tenéis que saber es El Conde Lucanor. También se titula Libro de Patronio. El Conde Lucanor o Libro de Patronio. Es un libro formado por 50 cuentos, 51 si contamos el epílogo, 50 cuentos y todos ellos tienen la misma estructura. ¿Son todos originales? No. Posiblemente muchos cuentos sean populares. El cuento de la lechera, por ejemplo, que todo el mundo lo conoce y está recogido en este libro. Bueno, pues son cuentos, repito, no todos originales y tienen la misma estructura. En todos pasa lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, el conde tiene un problema. El conde Lucanor tiene un problema. Pues unos señores que no quieren pagarle, unos enemigos que tiene que no sabe cómo enfrentarse a ellos, una gestión, un problema. Pide ayuda a su consejero Patronio. Patronio, tengo un problema, me pasa esto, Patronio, no sé cómo actuar, Patronio. Bueno, el consejero Patronio, digamos que es el sabio. Y entonces el consejero le va a ayudar contándole un cuento. Señor conde, yo os cuento este cuento. El cuento tiene siempre una enseñanza, una moraleja, es muy evidente. Al conde este cuento le sirve. Y don Juan Manuel decide escribir un pareado, 2 versos, que resumen un poco la moraleja. Por tanto, todos los cuentos tienen la misma estructura. Repito, el conde tiene un problema. Pide ayuda a su consejero Patronio. Siempre me ponen Petronio en los exámenes. No, Patronio. Pide ayuda a su consejero Patronio, con A. Patronio le cuenta un cuento. Este cuento sirve. Y don Juan Manuel decide escribir un pareado, 2 versos al final. Cuento, una estructura en prosa y al final 2 versos. ¿De acuerdo? Bien, pues conocer entonces que estamos en el siglo XIV, que estamos en narrativa, el autor don Juan Manuel, libro El Conde Lucanor y conocer la estructura de este libro. Próximamente lo que vamos a hacer va a ser, en el libro vienen cuentos, algunos, y algunos veremos en película. ¿De acuerdo? Venga.